Y hoy tenemos con nosotros al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bien, estamos bien. Muchas gracias por esta invitación. ¿Cómo lleva el confinamiento? Pues lo he llevado bien, en general, personalmente. Claro, muy preocupado por toda la situación y por lo que estábamos viviendo y seguimos viviendo, que ha sido muy duro para nosotros, para este país, para todos los países. Personalmente, pues sobre todo preocupado por mi padre, pero que afortunadamente con sus 93 años está muy bien y no ha tenido ningún Me problema. alegro. Y luego he recuperado pues tiempo de afectos familiares, tiempo de cura, incluso personal, después de tantos años de viajar tan intensamente. ¿Se imaginaba después de la crisis que vivió en el 2008 que iba a volver una situación tan excepcional y tan terrible para España en tan poco tiempo? Debo decir que no. Es más, cuántas veces he hecho la reflexión conmigo mismo y con mis amigos y compañeros Mm. que una crisis como la que vivimos en 2008 y que me tocó al frente del gobierno, pues seguramente yo no lo volvería a vivir en mi vida, porque Mm. bueno, se habla siempre que era una crisis de casi después de un siglo, ¿no? Cada siglo. Y sin embargo, el destino es tan azaroso que hemos tenido que enfrentar esta crisis que es más grave, que es más dura, eh, puesto en la perspectiva de un gobernante como ha sido mi responsabilidad, pues creo que es muy difícil encontrar, salvo una situación bélica de gran Mm. envergadura, una situación más difícil de afrontar. ¿Qué le aconsejaría a Pedro Sánchez? Usted que ha estado en esos zapatos de tener esta responsabilidad sobre la espalda en una circunstancia así. Pedro Sánchez ha demostrado una determinación muy clara para liderar este proceso con muchas críticas, pero en mi opinión el gobierno ha estado en su sitio, ha tomado las decisiones adecuadas y ahora tiene por delante la tarea fundamental para mí, que le podría aconsejar o recomendar, que Mm. seguramente todos los ciudadanos, muchos ciudadanos estarían de acuerdo, Mm. es el máximo esfuerzo para que la Comisión de Reconstrucción haya los máximos consensos posibles. Es decir, que la parte del efecto económico y social de esta Sí. crisis, que es muy grave, si se logran acuerdos de consenso, pues sin duda alguna eso produce una energía movilizadora positiva para el país. Y esperemos que esto se produzca en esa comisión, que insisto, a la que le doy bastante importancia, porque es muy bueno que las fuerzas políticas y el país en su conjunto, ojalá se haga un debate lo más abierto socialmente, puedan en estas 5 semanas fijar los grandes objetivos compartidos que como país debemos de tener para la salida de esta gravísima situación. ¿Y cree que va a ser posible con la actual situación de crispación política y con las duras críticas que tiene la oposición sobre el gobierno en estos momentos, que haya consensos amplios más allá Debo decir del... que el que se haya retirado Vox de la Comisión Mm. de Reconstrucción me parece coherente, porque Sí, evidentemente Vox pues más bien trabaja por otra cosa que por reconstruir nada, ¿no? sí. Pero eso a lo mejor al PP le deja un margen más amplio para Mm. poder dialogar, porque yo creo que tiene un síndrome Vox, el Partido Popular, que no le beneficia políticamente y por supuesto que es muy malo para el país. Es decir, que ver en una situación como esta gravísima crisis de salud, con tantas personas que han perdido la vida, sus familias, los que están hoy luchando en los hospitales Mm. con todavía la enfermedad, los sanitarios, lo que ha sufrido toda la sociedad, sabiendo que, que esta grave crisis no tiene ni un origen político, ni un origen social, ni un origen económico, tiene un origen tan imprevisible y que nada tiene que ver con lo que es la política, como es una pandemia gravísima de un virus. Por tanto, debería haber una reacción no política, una reacción de país. Y me produce preocupación, mucha preocupación, que el Partido Popular pues siga aquella máxima que instauró Aznar hace ya muchos años, de que todo está para hacer oposición, para hacer crítica, en aquel momento era incluso el terrorismo, y que ahora haya sido esta situación. Ojalá en la Comisión de Reconstrucción el PP, si es que tiene una alternativa, pueda propiciar y favorecer consensos, que sería extraordinariamente importante para el país. Esa famosa frase de que se hunda España, que ya la levantaremos nosotros, que le dijeron en la, creo que fue la votación de las pensiones en la Sí, crisis anterior. sí, fíjese que se lo dijo Montoro, se le Sí. atribuye a Montoro, lo dijo Montoro, que luego ha tenido una actitud bastante responsable y Mm. sensata, pero bueno, hay una cosa que distingue a los
políticos que son líderes de un país a los que son líderes de un partido, que son Ya. cosas diferentes. Y es que un líder de un partido se conforma y no le importa que las cosas vayan mal a su país, salvo para que a él le vayan bien. Y sin embargo, pues un líder de un país, alguien que de verdad aspira a ser presidente del gobierno de un país, de España, pues siempre está dispuesto a arrimar el hombro para que las cosas no vayan mal al país, aunque a él le vayan regular o Ya. menos bien. Esta es la clave y eso hay que sentirlo. Yo cuando escuchaba el otro día al señor Casado, pues sí, fíjese que siempre le escucho con una expectativa favorable. Bueno, tendrá algún guiño, dejará algún margen, pero es que, en fin, no hubo, de las intervenciones que le he oído, las dos últimas sobre todo, el 90% fue criticar al gobierno, criticar duramente al gobierno y hablar muy poco de la problemática, de la pandemia, de lo que está pasando en el mundo, de qué medidas tomar. Esto, en fin, me preocupa y es verdad que uno siempre sueña con ver a una derecha distinta en España, que solo se produce cada mucho tiempo y en situaciones muy coyunturales. Pero el repaso de la hoja de servicios, de lo que hace uno en la oposición y lo que hace otro en la oposición es muy evidente. Si hemos venido de la última gran crisis de este país fue Cataluña. Sí, es Y la cierto. Y ahí actitud la de Pedro oposición, Sánchez, entonces el el PSOE sí Partido que fue Socialista, distinta. apoyando a Rajoy, cuando evidentemente fíjese, cabría hacer una crítica a Rajoy y al gobierno del PP, porque que bajo su mandato se llegó a la situación que se llegó en Cataluña, pero no lo hizo el Partido Socialista, lo que hizo fue apoyar, porque había un interés general, una situación grave. Entonces, bueno, ahora en fin, yo creo que cualquier líder de la oposición que de verdad aspire a ser un gobernante para todos, que es lo que hay que ser cuando eres líder de la oposición, pues debería el primer día haber dicho, presidente del gobierno, aquí estamos con todas nuestras fuerzas para ayudar ante esta crisis, insisto, tan dura, tan grave y que además no tiene ninguna causa política. Es verdad que la oposición no parece muy dispuesta a ayudar, pero yo creo que el gobierno también ha cometido algún error. Un socio pregunta por la última polémica de estos últimos días. ¿No? Uh-huh. ¿No cree que se podrían, firma como FRF 65 y pregunta, ¿no cree que se podían haber ahorrado el lío de la reforma laboral? ¿No es eso una... el pactar eso de esa manera no Pero complica la negociación después del diálogo fíjate social? que si vemos lo que ha sucedido en todas las votaciones del Sí, decreto del estado de alarma, que para mí es sin duda el instrumento adecuado, indiscutible, sí. que había que utilizar y que ha utilizado con acierto el gobierno, además con una gran producción de normas en una situación muy difícil, pues vemos que hasta que el PP no se abstuvo no empezó esta situación de confundir completamente por los grupos parlamentarios lo que es un decreto de alarma, introduciendo otras cosas en la Sí, ha negociación. entrado hasta un tramo de autopista, Es que creo, ¿no? esto no son la ley de presupuesto. Yo tengo, por tanto, decir, oiga, usted o está de acuerdo con el estado de alarma y prorrogarlo por una razón de salud, Mm. del país, de protección de la crisis que tenemos grave, o, en fin, estar intentando plantear. Claro, el gobierno tenía la responsabilidad de sacar adelante Mm. este decreto de alarma, la prórroga del decreto de alarma. Me parece esencial, esencial, porque conviene recordar, frente a todo lo que se ha dicho, que hemos vivido un debate jurídico-político increíble, en mi opinión, que Mm. la única norma que permite limitar la libre circulación Mm. de los ciudadanos en nuestro país para garantizar el confinamiento y el no contagio es la ley orgánica del estado de alarma, excepción y sitio. Y el Tribunal Constitucional tiene dicho que para limitar la libertad de circulación tiene que haber una ley. No hay ninguna ley que Claro. expresamente diga esto. Por tanto, me parece una discusión increíble porque por una vez tenemos una ley, por una vez digo, ante una situación tan difícil, que está bien pensada, la ley orgánica del 81, y expresamente además muy escrita pensando en una crisis sanitaria, en una epidemia, que hay que Y sí, la alabar. la menciona expresamente. La menciona, pero además no solo la menciona, sino que establece las medidas naturales, entre comillas, Claro. para combatirla, como es limitar el derecho a la libre circulación. Incluso la propia ley orgánica dice algo que me parece muy interesante, y es que la autoridad que establece el decreto de alarma puede aplicar todas las leyes en materia de salud, a las que considera leyes, por tanto, auxiliares de lo que es una situación de gravedad.
Y entonces hemos oído cosas que, en fin, yo apliqué el estado de alarma, y por Los tanto, controladores aéreos. exactamente, tuve que conozco muy bien esa ley, lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, todo el contencioso y el debate jurídico, y fíjense, es una gran ley, extraordinariamente eficaz. Y además, desde el punto de vista democrático, Ignacio, me interesa subrayarlo, tiene más controles que ninguna otra aplicación de ningún otro supuesto. Sí. Porque tiene el control del Tribunal Constitucional, porque el decreto está equiparado a una ley, tiene el control parlamentario, porque tiene que dar cuenta al Parlamento, Claro. y la prórroga se vota y se debate en el Parlamento, y el Parlamento puede condicionar y modificar cada prórroga, y tiene, por supuesto, siempre abierto el control jurisdiccional. Es decir, tiene las máximas garantías del Estado de Derecho democrático. Por tanto, en fin, cuando he oído a algunos decir, el propio Casado, citando un artículo, decir que esto era como una dictadura constitucional, me pareció de verdad algo cercano a lo que podríamos llamar el negacionismo en este caso político, democrático y jurídico. Negar que la Constitución es, ante todo, una norma de garantías democráticas, que una Constitución democrática precisamente debe prever situaciones excepcionales, porque no puede ser que el Estado democrático, por sus garantías, por sus procedimientos, no pueda actuar ante una gravísima, urgente situación extraordinaria. Eso, pues, me parece que es una de las grandes fortalezas del Estado democrático y, sobre todo, que además de los poderes extraordinarios, se dan los controles máximos. Poderes extraordinarios, pero controles máximos. Y tanto, uno a veces siente una preocupación, de decir, vamos también a poner en cuestión, oiga, y además que esto viene desde las voces que tanto alaban la Constitución y el llamado bloque de constitucionalidad. Por sí, el constituyente en el artículo 116 estuvo muy acertado cuando definió los estados de alarma, excepción y sitio y la ley orgánica. Y la alarma es para causas no políticas, catástrofes o una pandemia, y la excepción y el sitio son para causas políticas, una gran insurrección, un proceso de desórdenes públicos, sociales, masivos. No tiene nada que ver la alarma con la excepción y el sitio. ¿Se puede pactar con Bildu? Claro. No se puede pactar con Bildu. Bueno, votar lo mismo que Bildu y llegar a acuerdos es lo que, en fin, hemos estado viendo en el proceso parlamentario. Oiga, la gente, no, parece que hay algunos comentaristas que cuando Esquerra Republicana vota lo mismo que el PP, es decir, por ejemplo, no, eso es admisible. Bueno, pues políticamente es la fijación de una posición política común. O sea que me parece que, por supuesto, además, en fin, este tema es un tema recurrente. A veces, cuando Bildu vota en contra del gobierno, pues la derecha no plantea ningún problema. Pero Bildu, que tiene 5 escaños, no puede estar en las antípodas de lo que representa su ideología y, por supuesto, tener toda la prevención a su trayectoria. Pero dijimos cuando terminaba el terrorismo, y antes de que terminara el terrorismo, que en el momento en que dejaran la violencia, las bombas, el asesinato, estarían en el proceso democrático, estarían en el juego democrático. Esa es la grandeza de la democracia. Y, por tanto, bien, creo que se utiliza, y en este caso se ha utilizado, bueno, porque lo importante de la votación de estos días, de ayer, fue que el estado de alarma fue prorrogado. Para mí eso es lo importante, porque el gobierno tiene el instrumento adecuado para prevenir nuestra salud, porque el fondo de este debate no es que nos limiten nuestras libertades. Por favor, ¿qué libertades se limitan? El fondo de este debate es que se evita los contagios, se preserva la salud. Esto es lo que hay. Y yo, a los señores que se manifiestan... ¿Qué le parecen esas manifestaciones? Bueno, yo, en fin, conozco... Es un clásico, porque... Sí. Claro, Le recordarán esas cuando se habla de manifestaciones. Scratch, sí, yo recuerdo cada vez que iba a votar y no había ninguna crisis, ningún problema, pues tenía allí un grupo de amigos, digamos, lanzándome todo tipo de improperios, que me parece que la libertad de expresión es fantástica. Yo, por supuesto, que se articule todo lo que sea la posibilidad de manifestar y demás, pero no me van a hacer caso a mí, evidentemente, ¿no? Son seguidores de Vox, pues imagínense, pero a esas personas que salen, que tengan cuidado, que hablen con médicos amigos, Claro. médicos amigos, que todo el mundo tiene un médico amigo, para ver qué les dice, si es conveniente o no
conveniente. En fin, creo que todos los que decimos cuidado, 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 pues respondemos a un principio, y es que, como se ha demostrado esta terrible pandemia, porque es terrible en la intensidad del contagio y en las consecuencias, tiene un vehículo que es el portador y la transmite, que somos los seres humanos de unos a otros, y con una facilidad enorme, a unas personas más que a otras, que por cierto, estamos todavía ávidos de que la ciencia avance con más rapidez para saber exactamente todas las características de este virus y demás, pero es la única de las certezas, de las pocas certezas que tenemos sobre el virus, es que se contagia extraordinariamente y que se contagia en la cercanía personal. Por tanto, evitar esa cercanía personal es, no hay un derecho al contagio. No hay un derecho al contagio. Eso sí que no va a haber. Creo que el Estado debe tener la capacidad de proteger, y, por tanto, pues prudencia a todo el mundo, que se manifiesten. Claro, si las redes es todo, las redes son una manifestación continua y un Sí, ejercicio continuo de libertad de expresión. ¿Cómo está viendo el gobierno de coalición? ¿Cree que va a durar ese pacto entre PSOE y Unidas Podemos o corre el Y riesgo de romperse? no, yo creo que hay las raíces de la confluencia política son firmes. Además, mi percepción es que el atravesar juntos una prueba tan dura como es esta crisis, va a unir al gobierno. Hombre, es inevitable que haya en algunos temas posiciones matizadas, y de lo que representa Podemos y los ministros de Podemos y lo que representa el Partido Socialista. Eso es normal y lógico. Pero, mi opinión, el compromiso es sólido, es fuerte. Y además diré que fíjese, frente a este estado de críticas, que yo, en fin, contemplo con cierta distancia, Sí, en fin, de esto sé algo, ya lo ha digamos. vivido. Pues fíjese, a mí me parece que el gobierno ha desplegado una acción extraordinariamente poderosa. Es decir, cuando uno ha sido presidente del gobierno, enfrentarse a tener que cerrar un país, solo manteniendo los servicios esenciales, confinar a 40 millones de personas, garantizar el abastecimiento, que se ha garantizado, por cierto, con una gran cadena agroalimentaria que tenemos, garantizar el transporte de ese abastecimiento, garantizar las infraestructuras críticas, la energía, todo lo que significa para que todos pudiéramos estar, las infraestructuras de telecomunicación, que han funcionado extraordinariamente y que han dado gran oxígeno, por supuesto, a los medios de comunicación, pero a toda la ciudadanía recibiendo información permanente. Y afrontar la gravísima crisis sanitaria en los hospitales. Viendo lo que veíamos de los momentos más duros, de lo que sucedía en urgencias, la búsqueda de material adecuado, que ningún país tenía un volumen suficiente, vamos a ser claros, de material, porque ningún país preveía, y mucho menos un país occidental, una pandemia de este tipo. Y la parte que, en mi opinión, es más relevante casi, que es todo lo que se ha desplegado de apoyo económico y social a empresas, a las personas que se han quedado sin empleo a través de los ERTES, la cesación de actividad como para los autónomos, por supuesto las prestaciones por desempleo, y ahora ya en marcha, y espero que cuanto antes, la renta de reinserción. Creo que el despliegue de apoyo social frente a la exclusión y de apoyo a la actividad económica está siendo todo eso a la vez, hacerlo a la vez, y hacer cientos de disposiciones normativas, de decretos, de órdenes, de decretos, leyes que se han hecho, viendo lo que pasaba en los hospitales. En fin, el gobierno ha desplegado una acción realmente muy intensa, muy poderosa. Y tengo confianza que, si en la Comisión de Reconstrucción se logran esos consensos, esta crisis, que afortunadamente en Europa tenemos en este momento una actitud muy distinta, el Banco Central Europeo, Sí. los programas de ayuda, podremos evitar que se prolongue mucho en el tiempo, siempre que controlemos la pandemia y luchemos contra esa exclusión social que a todos nos lacera, nos afecta de una manera muy directa. Algunos editoriales y tertulias están pidiendo hoy al PSOE que rompa con Podemos. ¿A qué cree que se debe ese interés nada disimulado en acabar con este acuerdo?
Bueno, son los mismos que nunca les gustó el acuerdo con Podemos, pero decir, estuvimos con varias elecciones y con enormes dificultades de gobernabilidad, que parece que sea un deseo incluso de la gente de orden, que haya un gobierno que tenga una mayoría parlamentaria. Bueno, Sí, ese gobierno se construye con un acuerdo que responde a la voluntad popular mayoritaria sí, entre PSOE y Podemos, con otros apoyos, en fin, de grupos nacionalistas, grupos regionalistas, muchos. Es verdad que hay muchos apoyos en el Parlamento, pero no hay alternativa. sí. No hay alternativa. La alternativa no existe. Bueno, desde luego, claro, el Partido Popular siempre ha intentado, ante las victorias del PSOE, pues erosionar la legitimidad de origen de un Sí. gobierno, ¿no? Cuestionar la legitimidad, igual que hicieron con usted con el 11M, que era básicamente la primera acusación de la legislatura, diciendo Lo cual, en fin, que pues había sido un era atentado llamativo provocado porque por el PSOE el gobierno era del prácticamente. PP. Ahora es la Pero, coalición. pero, pero en mi opinión, el gobierno y la mayoría que lo sustenta tiene acción política suficiente en esta crisis y todos los planes que hay en marcha de ayuda social para, si en efecto controlamos, como creo que estamos a punto de controlar la pandemia y la economía puede empezar a funcionar en los próximos 2 o 3 meses, por supuesto todavía a un ritmo relativo, pero lanzada en otoño, pues en mi opinión habrá superado la prueba con una fortaleza muy clara. E insisto, y por supuesto, no hay que ser muy un ávido analista para darse cuenta que esta actitud de la derecha más radical, pues esto moviliza, por supuesto, a los progresistas. Porque, claro, en fin, Sí, nadie, fíjese, lo dice alguien que ha sido presidente de gobierno, lo diría igual si ahora hubiera estado al frente Rajoy en el gobierno. La crisis ha sido tan grave, tan inesperada y tan desconocida, no solo para España, sino para la inmensa mayoría de los países del mundo, que tengo la convicción plena que ningún gobierno hubiera podido hacer una tarea más eficaz y mejor que la que ha hecho este gobierno. Esa es mi valoración. Insisto, creo que si el gobierno del PP fuera, pues lo diría exactamente igual, porque hay que tener los datos objetivos, ver lo que pasa en Francia, en Inglaterra, las grandes potencias, no digamos Estados Unidos. O sea, todos esos que se manifiestan tan a la derecha, que son del alternative right, que son negacionistas, son seguidores de Trump. Entonces la pregunta es, entonces, ¿creen que Trump ha hecho una buena gestión sí, de la crisis? Pues todos los países, salvo excepciones, siempre hay, pues han tenido muchas dificultades y ha sido una crisis, está siendo una crisis gravísima. Todo esto con la prudencia que nos debe dar a la política, al periodismo, a todo el mundo, el que esperemos a que la ciencia avance y se pronuncie. Porque lo he reflexionado en alguna ocasión, seguramente la ciencia llegará a determinar por qué en unos países ha sido el contagio mucho mayor, por qué en otros países ha habido menos contagios, o en unas regiones o en otras. sí. Y hoy, estos días, he visto un informe de un profesor, de un investigador de la Universidad de Santiago, en vuestro medio de comunicación, precisamente, que me parecía extraordinariamente interesante y que venía a enlazar el tipo de cepas y, por tanto, el potencial contagiador de algunos de los posibles expresiones de las mutaciones que el virus ha tenido. Estamos todavía, en fin, y claro, hay veces yo me sorprende que la política o el periodismo intente ir por delante de la ciencia. Si algo, si esta es una materia de debate público en la que la ciencia tiene la última palabra, pues seamos prudentes y humildes. Yo, como gobernante que he sido y como ciudadano comprometido, me gustaría que la valoración fuera sobre todo una valoración de enorme respaldo a todas las instituciones, porque se ha demostrado que este es un momento en el que necesitamos más que nunca el Estado, las instituciones, lo público, y desearía que hubiera los máximos consensos. El Partido Popular está a tiempo. Ha votado 3 veces a favor del estado de alarma, una abstención y una en contra. Tiene la prueba definitiva, en mi opinión, ante el país en la Comisión de Reconstrucción y en consensuar lo que es el final de la desescalada, si es que hay que hacerla al final de la desescalada, en fin,
conviene recordar que hoy estamos todavía en torno a 400 contagios y que hay que ser muy prudentes porque no sabemos si el virus tiene un potencial de reactivarse rápidamente. No lo sabemos, no lo sabe la ciencia. A lo mejor hay otras líneas de investigación ahora en fin, yo sigo y me parecen interesantes, que dicen que es probable que el virus esté en una fase de agotamiento por sí mismo. Está ahí también, pero estamos todo en el terreno de la especulación, por tanto, hay que ser muy precavidos. Y como es, insisto, una crisis no de origen político, en absoluto, debería de favorecer la unidad, el consenso y los acuerdos, sabiendo que, claro, cuando un gobierno y una mayoría política enfrenta una crisis, la oposición, y la oposición en España ha sido de las más críticas, yo he repasado todas las posiciones de los No, no países hay europeos, equivalentes en otros países. quizá es la oposición más crítica, quizá tiene una explicación, porque tiene una ansiedad, porque es consciente de que lo tiene muy difícil para volver a ser mayoría. Con la emergencia de Vox, en mi opinión, lo tiene muy Es muy difícil. complicado que puedan sumar la mayoría absoluta, sí. Entonces, la ansiedad creo que les puede perder, les está perdiendo en algún momento. Y como siempre, como en todas las facetas de la vida, la ansiedad en política es muy mala consejera y en las situaciones más difíciles, peor todavía. Un socio que firma como Reanudot pregunta por la crispación y el papel de los medios. ¿Cómo de responsables considera que son los medios de comunicación en esa crispación, al tener mucha influencia en la opinión pública, incluso más en algunas ocasiones que los políticos y, por tanto, más responsabilidad? ¿Está de acuerdo con este socio? ¿Cree que hay una responsabilidad por parte de los medios? ¿Y se le ocurre alguna solución? Trascendería de los medios de comunicación, que evidentemente hay algunos periodistas, por supuesto. Es decir, claro, la democracia es un sistema pluralista, de libertad absoluta de expresión, de confrontación de ideas, de posiciones, pero debemos intentar acotar unos parámetros de racionalidad, unos parámetros de racionalidad. Y esos parámetros de racionalidad tienen que llevarnos a un cierto acuerdo en los grandes principios. Es decir, por ejemplo, es lógico, y todos debemos estar de acuerdo, que confinar es la única medida eficaz, como se ha demostrado, y lo ha hecho el estado de alerta, para evitar y controlar el contagio. Pues eso pues debe ser no discutible, no Ya. discutible. A partir de ahí, todo puede ser discutible. Es no discutible, en mi opinión, que la unidad, consensos para salir de esta crisis que no tiene causa en la gestión del gobierno, ni de la ministra de Economía, ni de la ministra de Hacienda, ni por supuesto de la ministra de Trabajo. No, es una causa externa que nos afecta a todos. Pues sí, es un parámetro de objetividad decir que hay una corresponsabilidad entre gobierno y comunidades autónomas en nuestro sistema sanitario y en cómo ha respondido, en sus debilidades y en lo que tenemos que mejorar. Pues sí, porque fíjese, yo me he planteado decir, bueno, entonces vamos a ver, los datos mejores o peores de nuestro país son todo responsabilidad del gobierno de España, pero allí en las comunidades autónomas donde ha habido muy poca pandemia y gobierna el Partido Socialista o el Partido Popular, Claro. pues no sé qué dirá el presidente de Murcia, claro. El presidente de Murcia dirá que a lo mejor es a pesar del gobierno de España. No es creíble, eso es objetivo. Que aquí habrá factores que han afectado más a unas comunidades autónomas y, en mi opinión, tienen poco que ver con la política, con nada. Y menos, o también muy poco, con la gestión. Tiene que ver con cómo ha evolucionado la pandemia, sus características. E insisto, creo que la ciencia nos dará las respuestas. Aquí Sí, todos los sabremos gobiernos por qué autónomos hay algunas zonas más afectadas y presumo. otras que menos. Fíjese, yo no he sentido en ningún momento, no he sentido más que voy a decir, parecerá un poco, en fin, un poco extraño, pero yo he sentido solidaridad con el gobierno de Madrid, con el gobierno de la Comunidad de El Madrid, gobierno de la Comunidad de Madrid. cuando veía cómo estaban las urgencias de los hospitales en los momentos más duros que hemos visto, ¿no? Las imágenes o cuando Sí. hablaba con médicos, pues yo imaginaba cómo de mal se tenía que sentir el gobierno de la Comunidad de Madrid, lo difícil y lo duro. Por tanto, fíjese, no me agrada nada, no me agrada nada el que sea una crítica fácil a la señora Ayuso o cualquiera, porque eso es de poco alcance, sirve para una declaración de hoy, pero no para lo que los ciudadanos de verdad quieren y necesitan. Y es que saben que si las grandes fuerzas políticas se unen, pues haremos una tarea de reconstrucción, fortaleciendo la sanidad, la economía, la lucha contra la exclusión social, mucho más poderosa.
es que, en fin, siempre cuando se pone el horizonte de largo plazo, pues se acierta mucho más y se entronca. Parece que tenemos un problema técnico. Sí, Sí, parece que había habido un problema, se había caído la conexión un momento. Exactamente. No, decía que me parecía que eso era esencial, el que la inmensa mayoría de la ciudadanía, además lo hemos visto en las encuestas, quiere acuerdos, ha estado de acuerdo con el estado de Sí. alerta, con el confinamiento, y espero que en ese proceso pues sea fundamental el que tengamos también un apoyo muy importante a la ciencia y la investigación. Usted conoce mejor que nadie cómo son las presiones cuando se intentan cambiar determinadas cosas. ¿Quién manda más en España, el presidente del gobierno o los poderes económicos? No, el presidente del gobierno. Sin El ninguna presidente, duda. sin ninguna duda. Los poderes económicos de España, Sí. lo he explicado en más de una ocasión. Es impensable que un presidente de una empresa del IBEX llegue al despacho del presidente del gobierno e intente, en fin, influirle excesivamente. Más Sí. bien, lo que intenta normalmente es pedir algo. Sí. No, esa dialéctica no está presente. Ahora bien, si usted me dice que los grandes fondos de inversión, eso que llamamos mercados, Sí, los tienen mercados. un gran poder, porque, claro, te condicionan tu capacidad de financiación, te condicionan las posibilidades que tienes de financiarte y de crear las agencias de rating, eso sí tienen un gran poder. Hombre, que algunos de las grandes instituciones españolas pueden influir en ellos. No, muy poco, en mi opinión, muy poco. ¿No? Un socio que firma como Mockingbird pregunta ¿qué errores cree que cometió usted al comienzo de su gestión de la crisis del 2008 y qué errores recomienda evitar al actual gobierno de coalición? Bueno, es muy curioso porque estos días que se ha hecho esa comparación y Sí. hay muchas veces que se dice, ¿no? Desde la crisis del 2008, claro, hay muchas diferencias, ¿no? Por ejemplo, entre otras, que con facilidad se nos olvidan las cosas, porque se está hablando de los recortes del 2008. En 2008 no hubo recortes, sino más bien lo contrario. Yo incrementé el gasto muchísimo, en Sí. 2009 también, aprobé una prolongación, una nueva medida de protección por desempleo. Tuvimos un gasto 2008-2009 hasta mayo del 2010. Sí. Es decir, Cueste intenté, lo que cueste, me cueste lo que me cueste. exactamente, intenté todo lo que estaba en mi mano de apoyo social, de compensación social, sobre todo ante lo peor de aquella crisis, que era la cifra del desempleo, ¿no? Sí. Obviamente. 2010, pues como consecuencia de todo lo que pasaba en Europa, de la crisis griega, pues tuvimos que, ya no podía gastar más, ya no podía ir, el déficit ya no podía ir a más, a una cifra mayor de la que teníamos. Pero claro, la diferencia, por eso estoy ahora más optimista, es que ahora el Banco Central Europeo, que no compró un bono español en 2008, en 2009, en 2010, en 2011 prácticamente compró poquísimo. Ahora, desde que ha empezado la crisis, me parece que ha comprado 120.000 millones de dólares. ¿Eso qué supone? Eso supone que los mercados ya no te pueden atacar, no pueden hacer especulación con tu deuda para favorecer determinados objetivos. ¿Por qué? Porque saben que el Banco Central Europeo, como hace la Reserva Federal, está Puede bloquear eso, actuando sí. como prestador de última instancia y no deja que ni la prima de riesgo de Italia y de España se eleve. Esta gran diferencia, bueno, yo, pues como puedes comprender, de lo que hizo a partir de 2012 Draghi y de cómo está ahora Lagarde, y me acuerdo de Trichet, y digo, qué diferencia. Y además del Banco Central Europeo, que es clave, decisivo, pues Europa, la Comisión, el Consejo van a poner en marcha programas de ayuda que son subvenciones. Puede ser que haya también algún préstamo, espero que sin condicionalidad, o sea que el abanico, o sea, Europa esta vez, mire, siempre solemos ser críticos en los últimos años hacia Europa, pero objetivamente Europa tomó nota de lo que sucedió en 2008 Aprendió de la a crisis anterior. 2012, aprendió. Es que, en fin, parece que es una constante esto de la historia política. Está en los manuales, ¿no? Que casi solo se aprende cuando tienes una crisis y tomas de ahí nota y reaccionas. Seguramente que aprenderemos de esta grave crisis en el ámbito sanitario, de la prevención, de nuestro comportamiento con el medio ambiente, de cómo evitar riesgos de esta naturaleza en el futuro. Aprenderemos, seguro.
como se aprendió lamentablemente, a pesar de que muchas personas sufrieron, no se han recuperado y aún sufren nuevamente esta crisis y tendremos, por tanto, que hacer un esfuerzo. Ahora hay que gastar, hay que apoyar a empresas, a ciudadanos, a familias, aunque sea endeudarse, para que la economía luego nos permita otra vez recuperarnos. Pero tengo esa confianza de que hay otra Europa, hay una Europa mejor, más solidaria, más consciente, que aprendió de 2008. Pues ojalá sea así. Con esto terminamos la entrevista. Muchísimas gracias, presidente. Muchas Gracias a los espectadores que nos habéis acompañado hoy. El lunes volveremos a las 6:30 otra vez con las entrevistas de confinados. Tenemos para el lunes al cantante de Siniestro Total, Julián Hernández. Muchísimas gracias y gracias, José Luis Rodríguez Zapatero, por este rato con nosotros. Gracias. Que os vaya bien a todos. Gracias. Gracias.